Y no hemos tenido nunca un servicio donde no le demos su lugar a la palabra de Dios. Y lo hemos considerado siempre, 30 y resto de años de existencia del ministerio, la prioridad, lo más importante. Igualmente lo hacemos hoy. Y vamos a abrir las Biblias en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, saludando a todos los hermanitos de Tárcoles, de Herradura, de Lagunas, de Orotina, de Turrúcares, de Jesús María, de Cóbano, de Villabrucelas, de Santo Domingo, de Upala, de Pozo Azul de Avangares, de San Carlos, de Santa Rosa de Pocosol, de Ciudad Quesada, de Caribe, de Cariari, de Astúo Piri, de Guapiles, de San Miguel, de San Joaquín, de La Guaria, de todo lugar a donde por este medio tecnológico obra definitivamente de Dios por su propósito para que el evangelio llegue a todos los lugares posibles. Podemos estar entrando en esta hora, mis amados hermanos, con gran alegría, como si estuviéramos ahí cerquita los unos de los otros. Casi puedo verles. Y dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si están de pie en sus casitas, tomen asiento y preparémonos a escuchar lo importante que Dios nos tiene que ministrar en este día. El Señor ha puesto en mi corazón hablar bajo el tema la iglesia en los últimos tiempos. Vemos cómo aquí en el versículo dice al final, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, los fines de los tiempos. Y sobre todo ahora, hermanos y amigos, que dada esta situación mundial que estamos viviendo, donde por las leyes tenemos que estar en nuestras casas, he podido aprovechar el tiempo estudiando, escuchando maestros de la palabra, predicaciones,
Y aunque siempre desde mi conversión y el desarrollo de mi vida cristiana, por los años que la mayoría ya saben que tenemos de haberlo hecho, pero más en esta hora nos hemos dado cuenta que hay mucha mentira, mucho engaño sobre este tema. Tema que ya les dije, la iglesia en los últimos tiempos. Y prácticamente aún me he sorprendido escuchando hombres que tienen una estatura, que tienen un conocimiento, que están frente a grandes agrupaciones. Lo que me ha traído una gran carga de oración. Pedirle a Dios que me ayude, porque me siento responsable para personas que lleguen a oír esta enseñanza, que no son del ministerio, porque se pretende mantenerlas en YouTube y en otros medios, no solo para nosotros aquí en Costa Rica, sino para el mundo entero. No somos alguien que comenzó ayer o un neófito, porque a mis 66 años, desde los 20 le sirvo a mi Señor Jesucristo. Y entonces hemos sentido de Dios con este mensaje decir la verdad. Porque hemos sentido que el engaño, la mentira que se está diciendo está causando mucho daño al pueblo de Dios. Y alguien dijo que era mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Y claro que estoy seguro que esta palabra no va a ser popular. Pero la gente sincera, la gente que de verdad quiere a Dios, la gente que de verdad se quiere salvar, aunque quizás sientan como una espada que les penetra, que les atraviesa, van a agradecerla, van a levantar las manos y le van a decir: Dios, gracias por esto que hemos recibido, por esto que hemos oído en este día. Y la Biblia enseña que estos días a los que nos estamos refiriendo, porque estamos hablando de la iglesia en los últimos tiempos, estos días iban a ser de apostasía, de maldad, de violencia y de mucho pecado, que definitivamente no iba a ser fácil ser verdadero cristiano. Vamos a ver, me podrían ayudar ahí en las casitas donde están y decir conmigo esa frase: verdadero cristiano. ¿Por qué hay tanto, verdad? Yo veo que sacan porcentajes. Pero bueno, el Señor sigue diciendo en la santa palabra: no temáis, manada pequeña. Y sigue diciendo que hay un camino ancho, espacioso, una puerta ancha, y muchos
Pero dice que hay una puerta estrecha y un camino angosto, el cual pocos hallan. Entonces no iba a ser fácil en este tiempo ser verdadero cristiano. Pero que a pesar de todo iba a existir un pueblo que se estaría guardando para Dios. Oigan bien, parece algo improbable que siendo este tiempo final de tanta maldad y pecado, y siendo realmente difícil ser un verdadero cristiano. ¿Cuántos son verdaderos cristianos? Qué lindo, ojalá que un 98% de los que me oyen hayan espontáneamente reaccionado a la pregunta, hayan levantado sus manitas y decir amén. Porque es una garantía, es un gozo, es una gloria. Pero que dice que a pesar de esas circunstancias iba a existir un pueblo que se estaría guardando para Dios. Que fue el tema que Dios me dio. Y entonces le pedía textos que comprobaran, que sostuvieran sobre la maldad de los últimos tiempos. Vinieron varios a mi corazón. Y el primero fue, por ahorita menciono algunos, solo los que les digo que busquen en sus escrituras lo hacen, los que no les digo no, para que podamos avanzar con la enseñanza. Mateo 24, 12. Y lo pueden apuntar ahí. Luego tomarán tiempo, porque imagino que estas enseñanzas las repasan. Como me llamó un pastor del ministerio de una de las iglesias, gozándose con la primera enseñanza, y me hablaba de un vecino familiar y me decía, hermano, es la tercera vez que está viendo el mensaje. Y no es alguien de la iglesia, no es alguien del ministerio. ¿Cuánto más ustedes? Y cuando las reoigan y vean, podrán constatar, le darán pausa al video y buscarán las citas. Y cuando se me vino esa palabra, la pensé, porque Dios me permite conocer un poquito de memoria algunos textos y pasajes. Y en mi mente dije, por haberse aumentado la maldad, hablando de los últimos tiempos, el Señor en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Pero tuve una inquietud, y claro, era el Espíritu Santo, porque no estaba correcto mi pensamiento. Fui inquietado a abrir las escrituras y buscarlo. Y entonces fui a San Mateo 24, 12 y me encontré que el Señor no dijo así. El Señor dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y claro que hay diferencia. Una cosa es la suma y otra cosa es la multiplicación. Cuando hablamos de multiplicación, hablamos de algo exponencial. Un crecimiento exponencial. Y a eso precisamente se estaba refiriendo Dios al profetizarnos, al dejar esta palabra, como lo dijo en otra oportunidad: me alegro de haberoslo dicho antes, para que cuando ocurra os alegréis, porque tendréis más seguridad de que fue vuestro Dios el que os habló, para que se prepararan. Como a nosotros, hermanos de Remanente Fiel, no debe de habernos tomado por sorpresa esto que estamos viviendo. Aleluya. Podemos decir que por el Espíritu Santo y por el ministerio Remanente Fiel ya teníamos un precioso grado de preparación. Y hoy el Señor, con estas ministraciones, nos fortalece aún más. Se me vino el pasaje de San Lucas 17:26, donde dice: como en los días de Noé, antes del diluvio. Y entonces, para más seguridad, pasamos las Escrituras y nos fuimos a Génesis 6, donde nos habla de esta situación a la que se refirió nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 17:26. Y dice ahí, en Génesis 6:5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, tanto que todos los designios del corazón, de los pensamientos de ellos, era continuamente el mal. Y alguno me dirá: pero estamos así. Realmente, en este principio del siglo XXI, hermano apóstol, hermano predicador, hermano pastor, ha llegado realmente a esa dimensión la maldad. Y es cuestión de ser un poquito observador. Y claro, no estar envuelto en esa vorágine. Porque si a usted lo tiene arrollado el sistema pecaminoso, depravado, corrupto y diabólico del mundo, para usted las cosas son normales. Pero si es un poquito observador, como dijimos, y si has logrado un grado de espiritualidad, habiéndote arrepentido y recibido a Jesucristo en tu corazón y escudriñando las Escrituras, te darás cuenta de la realidad de la depravación de nuestros tiempos. Y una cosa que traigo aquí escrita y les leo, dice: da miedo la rebeldía del hombre contra Dios en este tiempo. Por ejemplo, eso del homosexualismo y lesbianismo, a lo cual bautizan con un nombre técnico o científico para que
que no resulte repulsivo a los oídos de la gente, a pueblos de esta tierra, tal vez no del todo acostumbrados a estas depravaciones y esta contrariedad a la ley de Dios. Y entonces dicen ideología de género. Eso es terrible delante de Dios. Cuando vemos a las televisoras pasando esas marchas gay en las grandes ciudades, el desnudismo, la procurada intimidad entre personas del mismo sexo, exhibiéndose. O cuando observamos canales de ellos para investigar estas cosas. Eso, a los que me logran oír en este momento en vivo, pero el día de mañana donde lleguen estas enseñanzas, eso es ofensivísimo a la vista de un Dios santo, de un Dios que nos creó con amor y que, habiendo sido engañados por el enemigo, por Satanás, nos socorrió, nos envió a rescatar, se hizo hombre y vino a esta tierra por nosotros. Y lo vimos morir en la cruz. Pero lo vimos resucitar y mandarnos un mensaje de salvación, como dice la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos el grado. Hay muchas cosas que podemos tomar como ejemplo. Yo veo una corriente de personas que, no conformes con la imagen de Dios que tiene el ser humano, comienzan a manchar su cuerpo, a dibujar su piel con diferentes colores, llamémosle tatuaje, llamémosle como sea. Y muchas veces lo que se pinta son cosas contrarias al Creador. Dragones, demonios, leyendas ofensivas a la Biblia. Y vemos a otros. Yo me asombro cuando veo noticias y observo esas cosas. Pero como le digo, necesitamos tener al Espíritu Santo y estar observando para reafirmarnos en el cumplimiento de la palabra de Dios, de la maldad de estos días, de estos tiempos. Veo cómo se deforman con operaciones, incrustándose materiales bajo su piel, en el cráneo, poniéndose cachos, ampliando sus pómulos, cambiando la figura humana por una figura de serpiente, símbolo de Satanás. Hasta la lengua se la operan y se la abren, la dejan bífida. Una cosa que me ha llamado la atención es el baile. El baile en parejas siempre ha sido cosa del mundo. Por eso tengamos cuidado, hermanos, en las iglesias. Si ciertamente la alabanza al Creador incluye la danza,
No sé cómo alguien puede hablar en contra de la danza en la casa de Dios, para el Señor, para Jehová, si la palabra está llena. Si la palabra dice que le alabemos con todos instrumentos, que lo hagamos con pandero y danza. Pero cuidado cuando estas cosas se mueven al baile en parejas, porque eso siempre ha sido del mundo y siempre ha tenido un grado de sensualidad. Pero observamos últimamente, aun cuando el baile siempre haya sido mundano, encontrábamos años atrás parejas bailando un vals, bailando un tango, bailando un bolero. Pero en nuestros tiempos, todo baile, por lo menos en nuestra América. Yo por América he viajado a varios países, no he cruzado el Atlántico para ir a Europa, a África, a Asia, ni lo pretendo hacer, menos a mi edad, menos que Dios. Quizá como a Felipe me levante por los aires y me lleve a uno de esos países, que no me extraña tampoco, y nos dé el idioma del país para hablarle a alguna persona. Pero en este sector del planeta, prácticamente todo baile que se realice no sirve, no atrae, no gana aplausos, no gana dinero, no gana adeptos, sino se aplica a lo que llaman el perreo. Prácticamente todos esos escenarios encontramos a las parejas con esos movimientos que le dan ese nombre, perreo, lo cual me puso a investigar, entraba a internet, entraba a diccionarios, y precisamente viene el nombre por la cópula de tales animales. Y se le ha llamado en países de habla inglesas sexo con ropa, sexo con vestido. Porque todo lo que se muestra en tales bailes son simulaciones de acto sexual. Ahí encontramos un engrandecimiento, dándole un gran valor a la carne, al vicio, al pecado, al adulterio, a la fornicación, a la depravación. Como escribía aquí un nombre más aplicado, decadencia moral, donde no hay un respeto ni para niños. Encontramos como en la misma familia ponen a los niños a practicarlo, aprenda, hágalo, y los exhiben a los niños con esos bailes. Mujeres adelante y hombres por detrás, con esos movimientos de pelvis, con esos movimientos de cadera. Y ya no contentos, ahora entonces mujer con mujer, hombre con hombre, conforme a lo que la Biblia profetizó, porque dijo que como en los días de Noé. ¿Y qué fue lo que pasó en los días de Noé? Toda esa clase de pecados abominables a Dios, por los cuales tuvo que enviar un diluvio a la tierra. Estudiaba un poquito más al respecto y me encontré que a los bailarines de ese ritmo, al hombre que baila perreo, se le llama perro.
Y a la mujer que baila perreo se le llama perra. Y ellos no sienten ninguna ofensa, ningún bullying, ninguna discriminación de que le digan perro o perra. Al contrario, se saludan en la calle: perro, ¿qué? ¿Qué perra? Y se sienten con mérito de que le llamen. Se me erizaba la piel cuando buscaba la Biblia y me encontré en Apocalipsis 22:15 que dice, hablando de la ciudad celestial: y los perros estarán fuera. Y dije: Señor, 46 años de conocer las Escrituras, de leer ese pasaje. Y aunque sí lo relacionaba con predicadores corruptos, pastores engañadores, falsos profetas, a los que el apóstol Pablo en algún momento llamó también perros. Y decía: posiblemente por ahí vas, Señor, con Apocalipsis 22:15. Pero ahora, estudiando el tema, entendía más también. Y lo doloroso es que a veces entre evangélicos, entre llamados cristianos, que perro. Y no nos sorprendamos, porque vamos a ver llegar estos ritmos al seno de los templos. Y van a decir que lo están haciendo para gloria de Jehová. Me estremezco, hermanos. No sé si me están captando lo que el Espíritu pone en mi corazón, pero yo que estoy de este lado del micrófono me estremezco. Y veo cuán cerca verdaderamente estamos de la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Ya no como aquel manso cordero a dar su vida, que cuando Juan el Bautista lo vio venir a su bautismo, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sino ahora como un juez, como dice el rezo que la religión ha usado por años, llamado el credo de los apóstoles, que desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo le pregunto a usted que me oye: ¿está preparado? ¿Lo recibiste como Cordero, como tu sustituto, como tu Salvador, y vives para Dios? Para que ahora que venga como juez, no huyas asustado de su presencia, sino que salgas feliz a su encuentro y le puedas decir: yo soy tu hijo, yo soy tu oveja, tú eres mi Salvador, tú diste tu vida por mí, yo también la di por ti. Estas cosas que observamos, vemos el cumplimiento de la primera parte de la enseñanza que Dios nos daba para hoy, que iban a ser días de apostasía, de maldad, de violencia y de mucho pecado. Donde no iba a ser fácil. Ser un mediocre, ser uno más del montón, llegar a tu trabajo donde hay otras 10, 15 personas, o 20, o 200, o 300, o 1000, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos
participar de todas las cosas que hacen. Déjame decirte que eso cualquiera. Y de eso está lleno este mundo en este momento. Ahí son las estadísticas que hablan de porcentajes altísimos de cristianos. Pero estamos hablando de llevar la cruz. Como dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz, su cruz, y síganme. En el mundo tendréis aflicción. Pero si nos acomodamos al mundo para no sufrir persecución, somos como ellos. No nos engañemos. Porque el Señor dijo de ese pueblo que iba a ser difícil en este tiempo pertenecer a Él, que ese pueblo era luz al mundo. Eso significa algo diferente a las tinieblas. Que cuando llega un cristiano a esos medios, causa algo. Porque no viene de ver televisión pornográfica. Porque no viene de pasar horas y horas y horas en eventos deportivos. Sino que ha iniciado su día de corazón y de rodillas ante su Dios. Y alimentándose de la Biblia, de la palabra. Y la unción poderosa del Espíritu Santo está en él. Y definitivamente causa un impacto cuando llega a un medio gobernado por el espíritu del mal. De lo cual no debemos tener temor, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él nos protege. Y Él nos pone en posición superior. Si captas estas cosas ahí donde estás, levanta tus manos, levanta tu voz. Hazlo audible, alaba a tu Dios. Y el Señor me hacía sentir un versículo. Hablaba por el Espíritu en mi oración por esta palabra. Y le decía, Señor, casi es suficiente con lo que hemos visto. Pero ponía en mi corazón que leyera Jeremías 23. Y esto sí quiero que abran las Escrituras. Jeremías 23. Leemos el versículo 11. Y vamos a tomar la segunda parte del versículo como lo que Dios quiere hacernos un énfasis, habiendo hablado de estas cosas hasta aquí. Jeremías 23, 11. Porque tanto, sí, ya lo leíste, el profeta como el sacerdote son impíos. Y la segunda parte, que es la que él ponía para que fuera unido a lo que hemos visto hasta aquí, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Entonces, como confirmación de la depravación y la maldad de estos últimos tiempos, como broche encima de todo eso, nos da el Señor este versículo, donde Él se lamenta y donde Él dice, el asunto es que hasta en mi casa adulterio, homosexualismo, pedófilos, narcos, desnudismo. Ya el apóstol Pedro lo había dicho aún de líderes, de llamados pastores, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Está golpeando lo que este pastor está diciendo hoy. Discúlpeme,
No me señalen, no se molesten conmigo. Nada de lo que estoy diciendo ha salido de mi mente. Estoy repitiendo y reafirmando que estas cosas están aquí. Abra su Biblia y léala. Examínate a la luz de las Escrituras. Deja de caminar por lo que superlíderes están diciendo, por los que llamados apóstoles y pastores de mega iglesias están diciendo para lograr tener en sus recintos esas cantidades de personas. No importa cómo estén. Cuidado. Vea que digo no importa cómo estén, porque sé que voy a ser acusado. Pero ¿qué problema vas a tener porque no estás enfrentándote a un neófito? Porque no estoy diciendo no importa cómo lleguen, eso es diferente. Claro que no importa cómo lleguen. Pero no es posible que tienen 10 años, 20 años de haber llegado y siguen como llegaron. El apóstol Pablo, hablando de tales líderes, dice que medran falsificando la verdad. Y medrar es lograr ganancia económica. ¿Y cuánta ganancia tienen algunos que están frente a agrupaciones tan grandes? Si algunos están contentos conmigo, levanten sus manitas y lo alaban al Señor. Y dijo la introducción a la enseñanza que en medio de todo eso iba a existir un pueblo que se iba a guardar para Dios. Leamos algunos versículos. Vayamos a este profeta Abdías. Después de Amós y antes de Jonás, encontramos a Abdías. Y nos dice en el versículo 17, capítulo único de este libro, versículo 17. Mas en el monte de Sión, ¿cuánto deseara que algunos me ayuden ahí donde están? Sí, en sus casitas, que digan conmigo, que lean con audible voz lo que sigue. Habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Un qué? Tengo un poco más de 30 años al frente de este ministerio. Y cuando he llegado a los almacenes, cuando he llegado a los negocios de venta de materiales de construcción a comprar para esta obra, me hacen repetir 2 y 3 veces. ¿A nombre de quién la factura? Remanente fiel. Iglesia remanente fiel. Y el que me está tomando los datos lo he oído repetir. Por favor, ¿cómo dice? Permanente. No. Y algunos otros tipos de palabras. Resulta que muchas veces los que me están preguntando son miembros de alguna iglesia. Y se preguntan de dónde esa palabra, qué significa.
Y aparece en la Biblia 47 veces. La palabra remanente aparece 47 veces en la Biblia. No que sos cristiano y que lees las escrituras. Y remanente significa cuando la generalidad se ha apartado de Dios, se ha rebelado y se han dejado arrastrar por el mundo y el pecado. Que hay una parte pequeña que se abstiene de dejarse arrastrar por esa corriente y se mantienen en obediencia a Dios. Eso significa el remanente. Que por cierto, he aquí hoy que predico, es 12 de abril del 2020. Para ubicarnos en el tiempo, no sé cuándo llegarás a oír esto. Hace unos 2 años, un poquito menos para acá, se viene haciendo popular esa palabra. Comienza a aparecer en la boca de predicadores, de llamados apóstoles. Y claro, todo el mundo reclama ser parte del remanente. Somos el remanente. Anden como anden, actúen como actúen, compórtense como se comporten, vivan como vivan. Eso no importa para los predicadores modernos. El apóstol Pablo también profetizó: se amontonarán alrededor de maestros que les digan lo que quieren oír, porque precisamente habrá comezón de oír. Esa es una versión que no me gusta tampoco decir los nombres de las versiones, pero así lo dice una. Si algún día me preguntas personal, te lo muestro, porque son muchas las versiones que tengo en mi mano con estos propósitos de ser una bendición a tu pueblo, Señor. Hace más de 30 años, en una búsqueda profunda, no solo mi persona, sino algunos que estábamos reunidos, escuchamos por la misericordia de Dios su voz. Cuando preguntábamos: Señor, aceptamos por lo menos para la representación ante el gobierno, ante las autoridades, algún nombre, y claramente escuchamos: remanente fiel. 20, 30 años de adelante. No sé cuántos de mis hermanitos se alegran, se gozan. Pueden sentir ánimo, pueden sentir gozo, pueden sentir seguridad, pueden darle gracias a Dios ahí donde están, levantando sus manitas de corazón, de verdad. No es exactamente un orgullo, pero sí una gratitud grande con Dios. Y vemos que lo relaciona aquí a días con la santidad. Véalo, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Oiga, un pueblo santificándose a pesar de la maldad de este tiempo. Parece una contradicción. Parece algo imposible, pero escúchenme, nada hay imposible para Dios. Pero resulta que esto no se dice en la mayoría de lugares. Sobre todo en estos días que estamos en nuestras casas, he podido estar escuchando y oímos a esos grandes maestros decirle al pueblo: es que nosotros todos somos pecadores.
Sé que esto me va a acarrear una lucha, acusaciones y oposición, pero sé dónde estoy parado y conozco de lo que estoy hablando. Y lo siento mucho. Si somos hijos de Dios, no podemos ser pecadores a la vez. No estoy diciendo que no podemos pecar, o que de hecho pecamos en alguna ocasión. Eso es otra cosa. Pero no somos pecadores. El pecador, eso es parte de su naturaleza. Se siente dichoso haciéndolo. Se jacta de eso. Lo busca otra vez, como dice el Salmo 23. Pero el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, si pecara, es infeliz. Se entristece. Y eso más bien lo hace correr a los pies de Dios a suplicar misericordia y perdón. Disculpen a donde llegue esto, pero a los que me asisten aquí necesito agua. Y todos los que me acompañan en sus casitas, alcemos la voz, alcemos las manos y alabemos a Dios. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ayúdenme manteniendo unos segundos ahí donde están, hermanitos en sus casas y hermanos que ven la alabanza. Y si hay alguno aquí también, por favor, alabemos a Dios con su boquita, si me ayudan, mientras me tomo este poquito de agua. Gracias a Dios, gracias Padre Santo, qué lindo, qué precioso, gracias Señor. Dios, gracias por tu palabra. Sigue hablando, Señor, sigue glorificando. Gracias. Se paran frente al pueblo. Y claro, cuando el pueblo que no ha sido enseñado a someterse a Dios, a buscar de Dios, a dedicar tiempo en lugar de malgastarlo en cosas mundanas, no ha sido enseñado porque sus mismos líderes no los han guiado a eso. Y oyen esa puerta que se les abre para seguir en su superficialidad. Todos somos pecadores y aquella gente aplaude y grita como si le hubieran dado una alabanza, un piropo. Y luego les dicen, es que somos débiles. Somos débiles. Mas también eso es falso. Joel capítulo 3 versículo 10 dice, diga el débil, fuerte soy. Y uno de los versículos preferidos es Proverbios 24:16. Porque 7 veces caerá el justo y se volverá a levantar. Ese texto lo tienen. Y cuando dicen la palabra caído, lo hacen sinónimo de pecado. Cuando dicen 7 veces caerá el justo, ellos piensan en adulterio, piensan en fornicación, piensan en pornografía, piensan en depravaciones de ese tipo. Absolutamente no. Y por eso cuando comenzábamos esta enseñanza, decíamos que el fin era hablar la verdad del tema que Dios nos dio, la iglesia en los últimos tiempos.
Porque el engaño, la mentira que se le está dando, está causando daño al pueblo de Dios. Un pueblo que se llame cristiano y anda diciendo que todos somos pecadores, es que somos débiles. Y el Espíritu me hacía relacionarlo con 1 de Timoteo 4:1, donde dice que el Espíritu habla claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Sí, no se asuste, de demonios. Esas cosas son obra del diablo, que quiere que el pueblo que ha sido redimido, el pueblo que ha recibido a Jesucristo en su corazón, el pueblo que es templo del Espíritu Santo, crean esos engaños para tenerlos dominados, para arrastrarlos a la maldad. A mí me parece que eso sí es tomar un texto, sacarlo de contexto y crear un pretexto. Porque lo que la Biblia sí dice es Joel 3:10, que ya se lo mencioné. Diga el débil, fuerte soy. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 Timoteo 1:7, porque no habéis recibido espíritu de cobardía y de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 5:4, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hay más. Y esa es la verdad. Y eso es lo que no quiere el diablo, que la iglesia sepa, crea, confiese y viva. Y nos demos cuenta por el testimonio de las Escrituras que sí se puede. Sí podemos los hijos de Dios ser luz en medio de las tinieblas. Pero hay que volvernos a vivir conforme al modelo, conforme al patrón. Porque todavía está escrito en Santiago 1:22, no son los oidores los bienaventurados, mas los hacedores de la palabra. Y esto es lo que vale delante de Dios. Termino. ¿Qué dicen las Escrituras del pueblo de Dios, de la iglesia? Efesios capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios, 25 al 27, sobre todo de la segunda parte del versículo 25 hasta el final del 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, vamos a ver, me ayudan hermanos donde estén, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, como dice, por la palabra,
otra vez por la palabra. Lo que les he estado diciendo es lo que dice la palabra, no los conceptos de las personas. No tengamos miedo. Esta palabra no vino del cerebro, de la mente de un hombre. Esto ha salido de Dios, esto está aquí. Es lo que la iglesia debe creer y debe vivir. Y no dejarnos engañar por Satanás. Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese. ¿Cuántos hay en las casitas y donde logran oírme le pueden dar un aplauso al Dios Todopoderoso de los cielos? Lo hacemos en este momento. Santa y sin mancha. Personas que me oyen, los que están de acuerdo con esto y los que se oponen, a los que no les gusta, los que están en contra. Díganme una cosa, por favor, ¿cómo cambiamos eso? ¿No es lo que dice la Biblia? Denme una solución para que no aparezca ahí. Le arrancamos la página. Creamos una nueva versión que no lo traiga. No me extraña que pase. Hoy, vaya usted donde vaya y reúnase donde se reúna. Todos reclaman ser la verdadera iglesia. Pero mi pregunta es, ¿cómo están con este parámetro? ¿Cómo se ven ante este espejo de las Escrituras? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por una cuarta parte. No me dejen hablar incorrectamente. ¿Cómo dice? Por completo. Y una parte de vuestro ser. ¿No? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida. La venida. La venida. La venida de nuestro Señor Jesucristo. A los que están de acuerdo, nada que decirles. Solamente síganse gozando, afírmense en esto. A los que están en contra y que no les gusta, mi pregunta de nuevo, ¿dónde metemos esto para no verlo? Oigo que algunos predican es que lo que a Dios le interesa y Dios ve es el corazón. La respuesta del Espíritu sí, pero lo que hay en el corazón se refleja en el exterior. No nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Dice del rey de Israel en el sitio de Samaria, en Segunda de Reyes capítulo 6, que sí quiero que lo leamos. Segunda de Reyes capítulo 6. Una situación bastante difícil. Donde han llegado a perder la esperanza de vivir y el hambre
los destruye y llega a haber canibalismo. Nos libre Dios de ver esa parte de la profecía del Señor de San Mateo 24, de guerra de carácter mundial, de pestilencia de carácter mundial, pandemia, y de hambre de esa misma magnitud. Nos libre Dios.